Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Vamos a ver otro vídeo de historia. Vamos a ver la segunda rebelión. En el vídeo de la creación del cielo y el infierno, ¿vale? Vimos esa primera rebelión, ¿vale? Pero no fue así exactamente, ¿vale? Yo es que lo conté todo un poco desordenado y claro, yo cuando pensé que tenía que hablar de la segunda rebelión, volví a revisar el vídeo y es cierto, pero que fue así, ¿vale? La primera rebelión, pero me faltaban detalles. ¿Y qué detalles me faltaba? Por ejemplo, eh, cuando quiso ir al trono y eso, ¿vale? Pues hace como una batalla allí, ¿vale? Con sus ángeles a cargo, que tenía Lucifer a su cargo, pues hace una pequeña batalla entre ellos. Dios lo veía como una peleilla entre familia, entonces no intervino. Lo manda al infierno para que recapacitara. No es el infierno como es actualmente. Es un sitio oscuro, a ver, tampoco tenía gran cosa. Él pensaría, Dios, que iba a recapacitar, iba a volver con todo su ejército, ¿vale? Que no era un ejército, pero él lo creó así. Lucifer después formó un ejército. Y lo que pasa, pues, fue al cielo. En vez de ir al cielo a redimirse, fue en busca de venganza. De ir a por todas y hacerse con el trono. ¿Qué pasa? Que no pudo. Y ahí da pie a la historia que comenté, ¿vale? En ese mismo vídeo, en el de la creación del cielo y el infierno. Cuando luego los reúne y tal, le dice Dios que si se arrepiente, no, todo eso ya lo vimos. Entonces, cuando entonces lo manda al infierno, ¿vale? Lo manda al infierno y entonces ya pierde ese rostro angelical junto a todos sus ángeles, pasando ya el rostro diabólico, ¿vale? Y luego los ángeles caídos, pues obviamente les darán pues cada uno pues un rostro distinto, ¿vale? Rostros desagradables y ya está, en resumen. Pero con las alas blancas. Las alas blancas, eso es un tema largo, complejo, pero tampoco complicado, ¿vale? Las alas blancas es para definir la divinidad de ese ser, ¿vale? Vamos a definirlo así. Eh, ya Lucifer ya no tiene ese nombre, ahora pasa a ser Satanás, ¿vale? Ese nombre lo conoceréis mucho. Luego allí, pues, junto a sus ángeles caídos, pues, siempre esto como en el ejército. Está el soldado base, el general, el capitán y todo eso, ¿no? Pues no sé cómo se forja allí. Luego ya el infierno ya no es un sitio oscuro y tal. Ahora es un sitio con fuego, con lava, como un rollo Mercurio. El planeta Mercurio, pues una cosa así, ¿vale? Entonces, cuando ya tiene todo ese, ¿cómo decirlo? Esa dimensión ya fortificada, creada a su forma, pero lo tiene, ¿vale? Que sea deprimente, pero bueno, lo tiene. Entonces ya empieza a hacer como legiones, empieza a hacer como dividir territorios, ¿vale? Tampoco estoy muy puesto en ese tema del inframundo, ni quiero estar porque la verdad es que tiene tela, ¿vale? Entonces, eh, Satanás no tiene las alas blancas, no sé por qué. Tiene unas alas como rollo ¿cómo se dice? Górgola, ¿no? La típica que está en Notre Dame y eso. Creo que se dice así, górgola, ¿no? Bueno, vosotros sabéis lo que os quiero decir. Ese tipo de alas así como de dragón, ¿vale? Pero luego no sé, sus cargos más altos que están a su alrededor, como Belcebú, ¿vale? Que en su día pues era un ángel, bueno, pero bueno, pues pasó ahí. Lo que pasa ya que con ese rostro, ya esa maldad, cada uno se ve como Dios lo ve, que es maldad, luego se ve ello reflejado, el rostro que Dios le ha dado, pues crea una rabia, un vacío. Y todo esto está formado por la rabia, ¿vale? Eso vamos a comentar si no en el final del vídeo. La rabia, la ira, todo lo que llega a consumir, ¿vale? Ya no hablo en estos seres, sino en la vida humana y en todos los seres vivos. Bueno, vivos, con raciocinio, ¿vale? Entonces, Percebo, bueno, y esos cargos altos, ¿vale? Pues sí tienen las alas blancas, porque son los príncipes y tal, ¿vale? Lo que pasa es que el dios del infierno, relativamente es una parte de Dios, pero bueno, que salió verde, ¿vale? No salió perfecta, pero bueno.
una parte de Dios, y Satanás pasa a ser el rey del infierno. Y luego están los príncipes, que son los de las alas blancas y tal, que en su día eran ángeles, pero a ver, no confundiros, es para identificarlo. Luego los demonios que han sido reclutados al paso de la historia y tal, pues sí tienen las alas negras, o alas así como comentado, rollo dragón, górgola. Bueno, ahora creo que lo he dicho distinto, ¿no? Para saber lo que os quiero decir, ¿vale? Entonces, bueno, ya se van forjando, ¿vale? He querido comentar un poquito el tema de las alas por si, bueno, como el mundo es muy retorcido a veces, por si alguien, ¿vale? Esperemos que no, pero si se ha topado con algo así en extraño, pues para que lo sepa diferenciar y no le hagáis mucho caso a esos tipos de seres, ¿vale? Entonces, lo crea, ¿vale? Entonces, esa rabia pues aumenta a un nivel descomunal. Luego vimos en el vídeo ese de la creación del cielo y el infierno, que se asociaron con los reptilianos, luego los reptilianos iban para allá y al infierno, ¿vale? Y eran más demonios que iban entrando, y así iba la cosa, aumentando un ejército increíble. Luego se iban asociando también con otros seres que veremos más adelante, porque este vídeo está centrado en la segunda rebelión. Lo que pasa es que estoy haciendo un resumen de todas las batallas anteriores. Entonces todo eso va cogiendo fuerza. Ya no estoy hablando a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel de divinidad, ¿vale? Aunque bueno, aunque estemos hablando del infierno, al fin y al cabo todo es divino, ¿vale? Yo me quiero referir, cuando hablo de celestial, hablo a Dios, pero divinidad engloba todo, porque al fin y al cabo todos tienen esas habilidades, esas cualidades, ¿vale? Entonces, va recogiendo muchísimo apoyo. Ya no estoy hablando a nivel de divinidad, sino a nivel de mortales, ¿vale? Porque, hombre, va reclutando a personas humanas hoy en día, ya son mortales, a otros seres de otros planetas, ya son mortales, para que puedan luchar en un futuro con los mortales. Y luego ellos luchan con lo suyo, pero claro, va reclutando también. No sé si me estoy explicando. Para tener un ejército para luchar contra Dios y otro ejército para los mortales, y hacer así un grupo en común. No sé si se me entiende. Entonces, cuando pasamos a la creación de la Tierra, que fue el vídeo que hemos visto hace poco, crean lo que es el ser humano. Vimos que era Adán y Eva, ¿vale? Esos primeros hombres y tal, ¿no? Pues bueno, cuando crearon ese pequeño grupo de civilización, que eso sí lo llegamos a ver si no recuerdo mal, entonces él estaba esperando, Satanás, al momento oportuno, porque es lógico, dirá, con lo de Marte no fue muy bien, vamos a hacerlo bien ahora. No voy a atacar en ese momento, sino voy a esperar a que se forje, a que esté todo más o menos como él quiere que esté, ¿no? Entonces él, como no podía entrar de forma directa, porque estaba todo muy vigilado por los ángeles y diversos seres alienígenas del lado de Dios, ¿vale? Pues entonces no podía. Entonces, ¿qué hizo? De una forma sutil, como los reptilianos también son conocidos como los maestros del disfraz, un rollo Hitman, ya sabéis, este hombre que cambia de identidad fácilmente con los disfraces, pues no sé cómo, pero pudo adaptarse a ese cuerpo reptiliano. Es un rollo humanoide, no sé si alguno ha visto en persona o en alguna foto o algo, un reptiliano, pero bueno, es un rollo humano, es un lagarto humanoide, ¿vale? Bípedo. Entonces, ese lagarto bípedo, ¿vale? De cerca de 2 metros y pico, 3 metros aproximadamente, se transformó en una especie que nosotros conocemos a día de hoy como serpiente. Se camufló, ¿vale? Pues ahí reptando y tal por entre esa población, pasó desapercibido dentro de lo que cabe, y fueron a parar a dos individuos que en la Biblia los denomina Adán y Eva, ¿vale? Precisamente denomina a Eva como la pecadora, como la que incita a la locura y tal. No es así. Fueron a por esos dos, ¿vale? Tiene tanta culpa como uno como otro. Esto es como quién fue el que fue primero, el huevo o la gallina. A ver, aquí no es que fuera el primero. El segundo también tiene culpa por caer en la tentación y bueno, y en diversas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa serpiente, entre toda la multitud, solo pudo dominar a una, ¿vale? No estoy hablando de que esa serpiente era un demonio, no estoy diciendo que era un reptiliano disfrazado, vamos a llamarlo así, transformado en serpiente. Le dominó en la mente,
extrañamente, ¿vale? Porque esa mente antiguamente, bueno, al principio era fuerte, no era divina, ¿vale? No tenía esos dotes divinos, pero era fuerte. Pero en esos dos sí pudo hacerle frente la serpiente. Entonces, a partir de ahí, eso era como una enfermedad, como la peste negra, ¿vale? Se fue expandiendo entre los demás. Hubo gente que no pudo, ¿vale? Porque había gente que eran fiel a Dios y eso era como un hormigón, como un búnker, que esas ideologías de, de lujuria y de maldad y todo eso no entraba porque era un búnker en la mente de esas personas, pero había personas que sí, ¿vale? Que esa maldad entraba. Entonces eso era como la famosa ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿vale? No sé si la famosa estas famosas ciudades donde predominaba el sexo y todas esas cosas raras, ¿vale? Pues así era. De esa forma ya pudieron entrar, ¿vale? Entró pues, todo el infierno, o gran parte del infierno, vinieron los reptilianos, en fin, eso ya es la segunda rebelión, ¿vale? Que de eso también se habla, hay escritos por ahí que están, algunos son públicos, porque están en rollo metáfora, y hay otros que los tienen guardados porque no interesa, por parte de la religión y por parte de los gobiernos, ¿vale? Pero hubo una batalla que se unieron tanto como el infierno como los reptilianos, entre otros seres alienígenas malignos, contra el cielo, ¿vale? Y pues los 7 planetas legendarios que comentamos anteriormente, bueno, en fin, los bandos buenos y los bandos malos, ¿vale? Entonces se liaron ahí, ¿vale? Una batalla. Pero ¿qué pasa? Cuando vinieron aquí a la Tierra, el bando malo se escuchó como una trompeta. La famosa trompeta celestial, que es la que Gabriel hace sonar cuando tiene que interactuar el cielo, ¿vale? Aunque Dios del... A ver, deja a todos sus arcángeles, a todos sus ciudadanos del cielo, que se forjen por su cuenta, ¿vale? No están siempre encima, ¿vale? En la forma de educar. Esto es como un padre y una madre tienen una forma de educar a sus hijos diferente a otros padres, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Dios lo ve así, que sus hijos crezcan solos. Pero a ver, también tienen su guía, que es Dios, ¿vale? Para cosas así que ven que estén perdidos o estén confundidos sus hijos, vamos a llamarlo así, pues él les guía y los orienta, pero que crezcan solos, ¿vale? Que se desarrollen por su propio pie y eso, que vayan solos. En fin, Gabriel sabía en qué momento tocar la trompeta. Pues sonó la trompeta. En ese momento en el que iban a actuar de forma clandestina, vamos a llamarlo así, la gente del infierno, se detuvieron. Hubo un silencio extraordinariamente grande por todo el universo, porque esa trompeta es universal, ¿vale? Y es cuando vinieron toda la capitanía celestial. Estaba todo liderado a través de Miguel, ¿vale? El capitán de todos los ángeles, incluidos los arcángeles, vinieron hacia aquí. Fue una batalla muy sangrienta, ¿vale? Hubieron muchísimas bajas, tanto angelicales como demoníacas, extraterrestres, se liaron con sus naves aquí. Bueno, total, lo que ellos cuentan, ya sé que puede sonar a ciencia ficción, pero no es así, ¿vale? Luego los pocos humanos que pudo crear más o menos bien Dios también cayeron, pero los que estuvieron en la luz sobrevivieron. Obviamente cayeron muchos, pero que se quedaron en la luz. Cuando Miguel costosamente pudo ganar esa batalla, ¿vale? Los pocos reptilianos que estuvieron aquí fueron castigados, fueron convertidos en esa serpiente que mandaron ellos por primera vez para contagiar esa maldad a todos los suyos, ¿vale? A todos los que Dios puso aquí. Los castigó y los mandó y los dejó así de por vida como castigo, ¿vale? Entonces, por eso la serpiente hay tantas porque, bueno, en fin, según a la zona que se vaya de la Tierra y eso, con el clima se van adaptando y según el entorno y tal, bueno, pues van habiendo más especies de serpientes. Pero que la serpiente fue así, ¿vale? Luego, los poquitos que hubo aquí reptilianos, pues se escaparon, los poquitos que pudieron salir por su propio físico pudieron escaparse, pero la mayoría se quedaron escondidos, ¿vale? Muchos pudieron salir, se fueron a su planeta
¿vale? Pero gran parte se quedaron los que no se transformaron en serpientes ocultos entre las montañas y en otras zonas así que puedan meterse ellos. Y casi todos pues fueron transformados en serpientes, ¿vale? Una gran parte transformados en serpientes. Luego se tuvieron que volver todos al infierno porque, a ver, seguían teniendo un gran ejército, pero ya decayó muchísimo, ¿vale? Eso creó gran temor en Dios, ¿vale? Porque vio todo lo que llegó a reunir su hijo más preciado, todo el ejército que tenía mortales, ¿vale? Por reptilianos, entre otras razas, ¿vale? Y vio todo lo que pudo formar y entonces ya estaba preocupado. Y vio que le costó a su propia gente ganar esa batalla, entonces ya tuvo que tomar cartas en el asunto. Y ya viendo que se contagió mucha gente de su población, entonces pues ya la cosa cambió. Eso es la segunda rebelión, ¿vale? No sé si ha quedado un poco claro, si me he explicado bien, ¿vale? Porque en mi cabeza creo que ha sonado un poco bola, pero yo creo que ha quedado bien. Adán y Eva, ¿vale? Porque se conocen así sus dos primeros hombres, bueno, esas dos primeras personas. Adán y Eva fueron al cielo, ¿vale? Les quiso dar una oportunidad porque no fue su intención, fueron manipulados. Pero como ya estaba esa maldad era negro, no había por dónde rascar, entonces los mandó directamente al infierno. Allí a los dos, ¿vale? Entonces, hubo muchos que fueron al infierno, ¿vale? Ya no estoy hablando de Adán y Eva, sino los que contagió a Adán y Eva fueron al infierno directamente. Entonces eso ya como era maldad pura desde el principio, pues fueron, pues, ¿cómo decirlo?, catalogados como demonios. Los cogieron y los entrenaron para eso, ¿vale? Luego a día de hoy las personas que van al infierno, bueno, hay algunas que sí salen al ese ejército, pero la mayoría quedan ahí pues de castigo, ¿vale? Entonces bueno, en la Tierra desafortunadamente se quedaron algunos humanos malignos, pero no eran ese nivel, ¿vale? La maldad que fueron al infierno directamente, esos humanos que fueron para allá, eran una maldad muy loca, perversa, ¿vale? Pero los poquitos que se quedaron aquí es la maldad que más o menos conocemos hoy en día, pero un poco más suave, ¿vale? Lo que pasa es que en aquella época estaba de moda, vamos, de moda en su mente, ¿vale? Los rituales y tal, pero a ver, que hoy en día tampoco se queda corto la cosa. Entonces, Dios quiso dividir Pangea en territorios, ¿vale? Ya que creó una réplica del universo, dijo, pues vamos a hacerlo ahora sí, porque no está hecho para que estén todos juntos, vamos a separarlo. Por eso hoy en día hay territorios como Israel, Oriente Medio y demás, que hay muchísima maldad, y luego estamos en Occidente, como en Europa y eso, que sí que hay maldad, pero no tanta, por el simple hecho de eso, de que al repartir el continente, lo que hizo es separar los malos en un lado. Que sí, que también había gente buena, pero bueno, eso ya fue con el paso del tiempo, con las migraciones y todo eso, pues se fueron expandiendo. Pero los malos en un lado, los buenos por otro, y luego un territorio mixto, que haya maldad y bondad, ¿vale? Para que la luz pueda vencer a la oscuridad, pero bueno, no fue así. La maldad fue contagiándose bastante rápido, pero bueno, eso fue lo que pasó a raíz de todo eso. Luego, es cierto que mandó lo que es el libro de Enoch, ¿vale? El famoso libro de Enoch, porque Adán y Eva llegaron a tener un hijo. Bueno, dos hijos, perdón. Dos hijos, Caín y Abel. Pero Caín, que mató a Abel, ¿vale? Caín llegó a tener un hijo, que era Enoch. Enoch no tenía nada que ver con su padre, ¿vale? Al menos eso es lo que cuenta la historia. Yo no lo puedo ni confirmar ni desmentir, pero no me extrañaría que fuese así la historia, ¿vale? Pero tuvieron un hijo. Ese hijo, pues Dios le legó el libro de la vida, ¿vale? Ahí donde se cuenta todos los registros de todas las batallas, la primera, la segunda, esa primera batalla que comenté, ¿vale? Que es cuando mandó a Lucifer al infierno para que recapacitara, todo eso está registrado, las claves para poder ir al cielo, todo eso estaba en el libro. Entonces todo eso se fue inculcando, fue
generaciones en generaciones. Pasó por Moisés, pasó creo que por Abraham, pasó por muchísimas personas a lo largo de la historia. Claro está, los ángeles cuando tuvieron constancia de que Dios le dio ese libro, se lo quitaron, ¿vale? Lo escondieron en la tierra para que no cayera en malas manos porque no tuviera una buena experiencia en los primeros tiempos, ¿vale? Entonces Dios se enfadó mucho con sus ángeles porque si yo les he dado eso, ¿por qué me lo quitáis? ¿Vale? No se enfadó a ver partiendo cosas y tal, a ver, se enfadó porque no lo entendía. Entonces se lo volvió a dar el libro. El libro se pierde, creo que fue más o menos, que yo tengo constancia, con Moisés, ¿vale? Con los 10 mandamientos y demás. Ahí ya el libro se pierde. El libro está escondido, ¿vale? En una ciudad que se llama la Atlántida. Que la Atlántida ya la veremos más adelante, porque es un tema bastante interesante. Eso ya lo veremos, si no, cuando hablemos del libro de Enoch, ¿vale? Que yo creo que es un tema que se va a poder hablar ahí con más detalle. Entonces, eso es lo que ha ido pasando desde esa batalla, ¿vale? Fallida para la gente para el bando malo, ¿vale? Pues eso es lo que ha ido pasando. Por eso los continentes, por eso se dividieron en continentes. Los continentes, para que vosotros lo entendáis, son galaxias. Dentro de las galaxias tenemos planetas, que son los países, ¿vale? Entonces por eso los partió. Para tener como un mapa conceptual de lo que es el universo y de por qué está así, ¿vale? Y de que tengamos referencia de lo que pasa en los países como por ejemplo en Israel, con la Franja de Gaza, en Siria, en todos esos países, es referencia en otros planetas, que nos creemos que este planeta está en el colapso por esa famosa de contaminación, con ese cambio climático, que no es así, ¿vale? Que eso también lo vamos a ver aquí en su debido tiempo. En otros planetas está mucho peor, ¿vale? Porque aquí dentro de lo que cabe nos lo están ocultando, pero en esos planetas no, ¿vale? Esos planetas se invaden constantemente, se lanzan bombas, bueno, bombas ellos no utilizan, pero sus armas de estas así futuristas y tal, ¿vale? Y por eso muchas veces nos centramos en muchas cosas que luego el ser humano no es capaz de ver más allá. Y cuando el ser humano vea más allá, es cuando va a despertar al completo y va a poder hacer frente a todo lo que se le ponga por delante en este mundo, ¿vale? En este planeta y en esta vida. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque a lo largo de la historia, que sí, que Dios en su día quitó lo más gordo, pero dejó algo de maldad. ¿Por qué? Algo será, no, Dios no actúa así porque sí, Dios es muy precavido y quiere que todo salga bien. Que sí, que hay personas que se ven perjudicadas, aunque sean buenas, sí, pero esto es como todo. Es preferible sacrificar a unos pocos para salvar a muchísimas personas. Pero eso no lo puede hacer el ser humano, salvo en casos extremos. Eso solo lo decide Dios, que para eso es el que lo ha hecho. Para eso es el creador, ¿no? Para eso es su proyecto y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el ser humano interviene, pasa muchísimas catástrofes que se podrían haber evitado si no jugáramos a ser Dios, ¿vale? Pero bueno, esto ya son reprimendas aparte. Entonces esto es lo que pasó. Yo creo que lo he aclarado más o menos bien, ¿vale? Entonces, bueno chicos, con esto me despido y ya nos vemos ya en el próximo vídeo, que creo que también va a ser de historia.